Buenos días y bienvenidos a una nueva edición semanal del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y en este espacio vamos a estar dialogando con ustedes aquí en vivo respecto a los temas de frecuente consulta sobre temas jurídicos y por supuesto de interés de la ciudadanía. Hoy vamos a estar conversando sobre las acciones que podemos emprender frente a inquilinos morosos y para ello hoy día hemos invitado a la doctora Lizzy Trujillo, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Buenos días y bienvenida, doctora. Hola María José, buenos días con toda la población que nos está viendo, un gusto nuevamente y bueno, esperamos absolver todas las dudas pertinentes respecto al tema utilizando los términos más adecuados, pero sobre todo didácticos para que ustedes nos puedan entender. Y doctora, como todas las semanas vamos a estar absolviendo aquí en vivo las dudas que ustedes puedan tener frente a este tema que por supuesto todos estamos expuestos a que nos pueda suceder y lo importante es conocer qué podemos hacer frente a esto. Le damos la bienvenida a las personas que se están conectando. Esta es una nueva edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y doctora, hoy día vamos a empezar este programa conociendo las pautas generales del tema para ir con las preguntas del público del día de hoy. ¿Cuándo alguien se convierte en un inquilino moroso? ¿Desde qué momento específicamente? Bien, para esto es importante que yo pueda dar una introducción al tema y quisiera recordar a las personas que están conectadas la noticia que hace poco tuvimos la oportunidad de ver. Una propietaria de un inmueble fue a cobrar el alquiler a sus inquilinos y pues finalmente estos no solo no le pagaron, sino que la han agredido. Ha sido una noticia que ha repercutido mucho y nuevamente ha lanzado en boga este tema que resulta de bastante trascendencia. Bien, un inquilino moroso es aquel que en efecto no cumple con el pago de la merced conductiva. Nuestra norma nos indica que ya podemos accionar cuando no paga 2 meses y 15 días. Cuando ya existe ese periodo, ya estaríamos ante un inquilino que es moroso y que es renuente a cumplir con el pago que al fin y al cabo se había comprometido en su contrato. Doctora, entonces cuando transcurre este plazo de una mora, definitivamente todos podemos estar sujetos ante estos hechos. ¿Qué es lo que prevé la norma? ¿Tenemos que ir siempre a un proceso judicial o qué es lo que usted recomienda para que no nos enfrentemos a esos procesos? Bien, no necesariamente en realidad se tiene que acudir a una vía judicial que por la práctica, María José, son procesos que demoran muchos años, que generan desgaste no solamente emocional, sino económico a las partes que intervienen. Uno de los procesos que se suele recomendar como defensa pública es pues que finalmente se agote una vía de conciliación. Es importante recordarle a las personas que la defensa pública cuenta con un área especializada al respecto, que son los centros de conciliación ubicados en los Alegras o Mega Alegras, donde finalmente nos ubicamos los defensores públicos, ¿no? Nosotros ahí contamos con conciliadores especializados que pueden ayudar en este tema. Si es que podemos solucionar este conflicto por una vía más célere, una vía conciliadora y no acudir a un proceso judicial, claro está que podemos hacerlo. Sin embargo, si ya la relación con el inquilino ya no es la relación adecuada, simplemente pues tenemos que accionar ya legalmente. Entonces hay diversidad de caminos que podemos emprender cuando nos encontramos frente a inquilinos morosos. Entonces vamos a ir ahondando más en este tema, doctora, y le damos la bienvenida a las personas que recién se están conectando. Si usted que nos acompaña se pregunta de qué trata esta transmisión, de este espacio, esta es una transmisión semanal que vamos haciendo ya desde hace un año. Este es el Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Si usted tiene preguntas, aquí en vivo estamos con la doctora Lizzy Trujillo, defensora pública de nuestra institución. Vamos a estar leyendo los comentarios que justamente aquí vemos que ya nos están dejando y en un momento más los vamos a estar leyendo. Los invitamos a seguir compartiendo la transmisión y dejando sus corazones. Doctora, justamente para seguir ahondando en este tema, existe también la famosa cláusula que se le conoce como el desalojo express y que no necesariamente nos hace ir a esos procesos judiciales. ¿Nos puede comentar de qué trata? Porque suena interesante. Es bastante interesante, pero poco conocida y te cuento, María José, que poco aplicada en el Perú. Es así que el objetivo en realidad de esta pequeña charla va a ser preventivo. ¿A qué me refiero? Aquí voy a invocar a los propietarios de diversos inmuebles a nivel nacional
existen diversos inmuebles que se dan en alquiler, vemos por la calle, alquilo habitación, alquilo departamento, alquilo propiedad y demás. Entonces, desde el año, si no me equivoco, 2019, se ha creado una ley que pues finalmente otorga una protección a los propietarios que deciden dar en alquiler alguno de sus inmuebles. En efecto, se ha creado la figura del desalojo express, pero que en términos técnicos podríamos decirle que esta es una cláusula de allanamiento a futuro. Implica, claro que sí, mayores gastos, que no es un gasto bastante elevado, pero implica además que cuando pongamos esta cláusula, el propietario pues va a estar asegurando su bien si es que en caso en un futuro existiera pues un conflicto de esta naturaleza. Entonces, ¿de qué trata? Últimamente los contratos tienen que tener las formalidades adecuadas, pero lamentablemente la población muchas veces, y por desconocimiento claro está, acude a los contratos y modelos que ya están establecidos en internet, ¿no? Uno puede poner de manera rápida modelo de contrato de alquiler de inmueble y van a salir diversos modelos. Estos modelos en muchas de las ocasiones contienen cláusulas y normativa que incluso ya no se encuentra vigente, pero como queremos hacer un procedimiento bastante rápido de alquiler y bueno, recibir un adelanto y una garantía, pues finalmente decidimos ponerlo en práctica. Sin embargo, es bastante recomendable que todos los propietarios puedan acudir a un abogado para que brinde una asesoría adecuada. No es un requisito, María José, eso sí me gustaría dejarlo en claro, tener un abogado para poder redactar un documento, ¿no? Un contrato de arrendamiento en este caso. Pero sí es recomendable que pueda por lo menos asesorar para ver si todas las cláusulas que están estipuladas, que no hay un número fijo de cláusulas, eso también es importante recordar, que tengan el aval adecuado y el asidero legal adecuado. Entonces, si es que el contrato cuenta finalmente con una cláusula de allanamiento a futuro, ¿qué va a hacer? Yo ya le estoy diciendo a mi inquilino, bueno, si firmas este contrato, tú ya sabes que si en un futuro yo te demando, ¿no? Por falta de pago, porque el contrato ya ha vencido, tú te vas a allanar. Ya le estoy advirtiendo. Entonces el inquilino, el arrendatario en este caso, ya sabe que en un futuro se tiene que allanar. Por eso se le conoce como allanamiento a futuro. Esto va a facultar finalmente que podamos hacer uso de otros mecanismos para que el bien vuelva, ¿no?, a nuestros dominios sin necesidad de un proceso que es bastante arduo. Cada uno de estos procesos, María José, tiene sus particularidades, sus procesos, sus requisitos, ¿no? Se interpone ante determinado juez. Así que las particularidades del caso son así, concretas. Cada caso es distinto. Doctora, y por ejemplo, justamente ya nos están dejando por aquí las preguntas, vamos a ir avanzando con lo que nos están comentando por aquí. Diana nos pregunta qué días hacemos transmisión. Estamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana aquí en TikTok, en este programa llamado Consultorio Legal. Vamos hablando de diversos temas. Esta semana estamos hablando acerca de qué hacer sobre inquilinos morosos. La próxima semana vamos a ir hablando sobre otros temas y pueden dejarnos sugerencias. En nuestras redes sociales van a ir conociendo la programación semana a semana. Continuamos. Por ejemplo, Cintia nos dice, si el arrendador me sube el pago sin avisarme antes, ¿qué puedo hacer allí? Bien, ese es otro tema que también es desconocimiento absoluto. ¿A qué me refiero? Cuando, Majo, por ejemplo, yo firmo un contrato contigo, yo estoy manifestando mi voluntad y tú me la estás aceptando. O en todo caso, tú, si no estás de acuerdo en ese momento, antes de firmar el contrato, también manifiestas tu voluntad. Entonces, un contrato, ¿qué es? Un acuerdo de voluntades. Si es que la persona que te está arrendando el bien ya estipuló desde un inicio que ese es el monto de la merced conductiva y se ha firmado a través de un contrato que tiene todas las formalidades adecuadas, ya no se puede subir este monto y mucho menos sin previo aviso, ¿no? Entonces ahí habrá que primero tratar de agotar las vías más céleres y tratar de conciliar también, o en todo caso conversar con esta persona del por qué. Pero no es que esté permitido, porque si ya tengo un contrato y si este contrato no especifica cuál es el monto o si es que va a generar intereses
u otro tipo de circunstancia, entonces más adelante no es que se pueda modificar, porque en todo caso así todos hacemos un contrato y en un futuro lo modificamos a nuestro libre antojo, entonces eso no puede pasar. Y por ejemplo, en este caso que Cintia nos pregunta, ¿podría oponerse a que el arrendador le suba el monto que ya tenían acordado y también ella le exija quedarse en el inmueble para que se cumpla el tiempo estipulado que estaba allí? Claro, lo que pasa es que entiendo que ella todavía está viviendo en un lugar y que tiene contrato vigente, ¿no? Y además está cumpliendo, que ese también es importante, es un requisito importante, que esté cumpliendo de manera puntual la merced conductiva que habían quedado en un inicio. Entonces, si es que está cumpliendo con estos requisitos y se está, digamos, comportando de acuerdo a lo estipulado en el contrato, entonces, claro, ella tendría que reclamar o preguntar, en realidad, primero agotemos esos medios, preguntar qué es lo que está pasando y si es que se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Eso es distinto. Pero, en principio, no es que, como lo explicaba, puedo subir el monto de un momento a otro porque ya, tengo que tener un sustento, ¿no? Explicar. Okay. Esperamos, Cintia, haber absuelto tu duda. Vamos con la duda de Esther. Doctora, buenos días. Si a mi inquilina le hablamos a buenas y le di plazo desde noviembre y a la fecha entiendo que no está pagando, ¿qué puede hacer allí? Noviembre, a la fecha estamos ya a finales de enero. Qué terrible y qué preocupante en realidad, ¿no? Aquí primero habría que ver qué tipo de contrato se ha firmado, cuáles son las cláusulas de arrendamiento, si es que dentro de las cláusulas está finalmente esta cláusula de allanamiento a futuro, si es que no está, aparte también tendríamos que verificar si el plazo del contrato está vigente, ¿no? Para que podamos ahí tomar las acciones que se consideren pertinentes. En caso la ciudadana haya estipulado dentro de su contrato un allanamiento futuro, sí sería importante que pueda acudir ante un juez de paz letrado y que este juez de paz letrado pues finalmente ya pueda aperturar el proceso propiamente de desalojo. Ahora, siempre está presente, María José, y eso también se lo menciona a la población, la vía de conciliación, ¿no? Cuando estamos hablando de un proceso que va a nacer con un desalojo express, aquí no es necesaria una carta notarial porque ya de por sí yo tengo mi contrato cuenta con esa cláusula y entendemos que ya se está allanando. Pero si es que no tenemos estos requisitos, tenemos que acudir a la vía de desalojo en un proceso de cognición, ¿no? O sea, así se llama, vía de cognición. Nos requiere mayores requisitos y uno de estos, pues finalmente puede ser una carta notarial. Entonces, ¿qué se puede hacer? Además de conversar con los términos más adecuados, primero, requerir vía notarial el pago, estipularle un plazo adecuado, pero ya con una carta notarial. Eso nos va a ayudar en un futuro, María José, a poder comprobar que hay una negativa de pago constante. Entonces yo ya puedo utilizar ese medio probatorio cuando desee interponer mi demanda, ¿no? Para desalojarla. Importante es contar con la voluntad de iniciar este proceso, porque a veces hablando y no hablando finalmente no conseguimos nada. Entonces, si Esther, que nos comentaba, justamente nos precisaba, ¿no? Que no se retira, que le debe más de 5 meses. Usted que nos comenta, Esther podría mandarle la carta notarial para que quede constancia. Esther también podría acceder a la conciliación si es que desea. ¿Tiene la posibilidad de acceder a conciliación gratuita? Sí, por supuesto que sí, Esther. Te invito a la sede de la Defensa Pública que encuentres más cercana. A veces existe desconocimiento de la población. Estamos a nivel nacional. Puedes acercarte a una de las sedes de la Defensa Pública que cuente con el área de conciliación. Este es un servicio que brinda el Estado y que es completamente gratuito. Aquí la conciliadora te va a explicar el proceso. Te va a requerir seguramente cuáles son algunos requisitos que ella necesita para estudiar el caso y demás. Y bueno, pues finalmente invitará a la otra parte a que pueda conciliar. Entonces, para las personas que nos están viendo el día de hoy y deseen acceder al servicio de conciliación extrajudicial, pueden ingresar a la siguiente página web: www.gov.es
www.gov.p/conciliación extrajudicial, nuevamente www.gov.p/conciliación extrajudicial. Para conocer más detalles vamos a ir repitiendo estos canales de comunicación. Doctora, justamente aquí por el chat nos están comentando temas que, si bien es cierto, hoy día no estamos conversando directamente, pero es importante abordar, y nos señalan acerca el tema de pensión de alimentos y por supuesto también acerca de violencia familiar. ¿Esos son materias de competencia de la defensa pública y cuál es la labor de la defensa pública en estos temas? Sí, en efecto, la defensa pública interviene en este tipo de casos. Invitamos a toda la población a que pueda acudir y pueda, pues, establecer contacto con un defensor si es del área de asistencia legal, para que le pueda ayudar con sus demandas de alimentos, régimen de visitas, tenencia o materias conexas. Y si tenemos un tema de violencia familiar, de cualquier forma, nosotros estamos presentes. Pueden contactarnos por llamadas o de preferencia, ¿no?, a cualquiera de las sedes de la defensa pública, y los abogados de defensa de víctimas estamos para poder atenderlos, defenderlos en caso sean víctimas en este tipo de delitos, pues interponer las acciones que corresponden y finalmente acompañarlos hasta lograr una sentencia condenatoria. Usted que nos está escribiendo a través del chat y necesita esta orientación legal presencial, cuenta con más de 390 sedes a nivel nacional, puede que cuente con una sede muy cercana a su domicilio, puede conocer las direcciones exactas a través de la siguiente plataforma: www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública, y allí conocerá cuál es la sede más cercana para poder acceder a orientación legal presencial sobre justamente lo que nos estaban comentando, pensión de alimentos y violencia familiar. Continuamos con el tema del día de hoy, que estaba relacionado a qué podemos hacer frente a inquilinos morosos, y vamos a leer la pregunta de Viviana. Si me debe casi 2 años y no se quiere ir, ¿qué hago? Nunca le hice firmar nada de contratos. Bien, aquí radica la importancia, María José, de redactar un contrato adecuado, ¿no? Un contrato que cuente con unas cláusulas expresas. Aquí hago un llamado a toda la población a que, si deciden alquilar un bien, pues finalmente sea siempre sí o sí a través de un contrato, y que incluso tenga firmas legalizadas. Esto nos ayudaría a que justamente no nos encontremos en una situación que es bastante dolorosa en sí. Estar en un proceso y antes estar requiriendo a un inquilino a que se pueda retirar del bien que es mío, ¿no? Ahí incluso yo estaría generando pérdidas, porque este bien puede estar siendo alquilado por alguien que sí desea pagar esta merced conductiva, pero no está pasando esto. En este caso sí tenemos que demandar un desalojo. Aquí pues finalmente tendremos que comprobar a través de otros medios probatorios, ¿no?, como comunicaciones por WhatsApp o cualquier otro mecanismo que nos ayude a verificar desde cuándo, ¿no?, hay ese contacto. Y bueno, generalmente en este tipo de casos son contratos verbales, ¿no? Entonces, primero, la decisión de interponer una demanda por desalojo, sí. Acreditar que hubo esa resolución de las partes de poder llegar a un acuerdo en cuanto al alquiler del inmueble. Puede ser, claro está, que un contrato también puede ser de manera verbal, eso también existe. Y pues finalmente, ¿no?, convocarlo de una vez por todas a una conciliación. Si es que no se logra la conciliación, ya poder interponer el proceso por desalojo. Ahora, aquí sí me gustaría ahondar en un tema que es muy importante, María José, y es cuán preparado está el abogado que va a acudir a la parte que va a decidir demandar. ¿Por qué? Cuando ocurre el tema de falta de pago, como había mencionado yo, cuando ya no existe pago de 2 meses y 15 días, o cuando finalmente el contrato ha vencido, aquí estaríamos hablando pues de cláusulas que nos van a ayudar finalmente a interponer una demanda de desalojo. Pero hay muchos abogados, ¿no?, que lo que hacen es interponer una demanda, pero por ocupante precario. Aquí habrá que explicarle a las personas que están presentes qué es un ocupante precario. Un ocupante precario es aquel que se encuentra en el inmueble pese a que ya no tiene ningún documento ni ningún vínculo con la parte que ha decidido arrendar.
¿no? Este ocupante precario pues finalmente está ocupando un bien que no es suyo, está en posesión del bien que no es suyo. Entonces ahí la parte demandante en realidad tendría ya que accionar con este tipo de procesos legales, pero sí difiere mucho. Por ejemplo, si es que yo pongo una demanda por ocupante precario, desalojo por ocupante precario, lo voy a tener que interponer ante un juez especializado y estos procesos lamentablemente demoran muchos años. Sin embargo, si interpongo la demanda por las otras dos razones que les había comentado, es ante un juez de paz letrado y pues finalmente es igual, va a demorar unos cuantos años, pero se va a lograr un desalojo. Ahí radica siempre la importancia, y esto lo recuerdo una vez más, de poner en su contrato de arrendamiento una cláusula de allanamiento futuro, porque nos va a ayudar a recuperar nuestro inmueble en unos meses. Doctora, y en esa línea que nos señala acerca de este allanamiento de cláusula futuro, ¿cómo era, perdón? Sí, era cláusula de allanamiento futuro. Mal conocido como desalojo express. Es. Entiendo, doctora. Justamente, por ejemplo, Mark nos decía, para el desalojo express se necesita registrarlo en la SUNARP. Bien, para esto es excelente pregunta. ¿Y a qué me refiero con esto? Miren, no solamente en el contrato de arrendamiento debe haber esta cláusula, eso ya lo hemos explicado y eso ya lo sabemos, sino además que este contrato debe de tener firmas legalizadas. Estamos. Con estos dos requisitos bastaría. Pero sí es posible registrarlo también en registros públicos. Claro está que eso va a ahondar mayores gastos, ¿no? Porque implica llenar los formularios. Nosotros sabemos que en registros públicos cada trámite que se hace genera un costo y pues finalmente también se tendrá que pagar un impuesto porque estamos alquilando nuestro bien. Pero para nada más invocar esta demanda por desalojo express, bastaría en realidad que el contrato cumpla con dos requisitos, que tenga la cláusula de allanamiento y que finalmente esté con firmas legalizadas. Entonces no sería un requisito, pero es recomendado para responderles la pregunta. Así es. Correcto, esperemos entonces haber absuelto tu duda y continuamos justamente con las preguntas que nos estaban haciendo por aquí. Lupita nos dice, ¿el contrato que se suscribe debe estar legalizado? Se recomienda que esté legalizado. Lo que pasa es que tanto por desconocimiento como también por economía, muchas de las familias que deciden alquilar un bien finalmente no legalizan este contrato o lo tratan el tema como un simple documento que debe de ponerse a conocimiento de la otra parte y la otra parte obligada a firmar. No se conversa, no se analiza. Entonces esto finalmente va a generar que en un futuro podamos estar en este tipo de procesos que va a generar muchos gastos. Entonces sí se recomienda. Y Marvin también, justamente en esa línea, nos decía, ¿es lo mismo realizar la legalización de firmas de un contrato de alquiler y contrato notarial? Bien, cuando legalizas la firma, vas a un notario, ¿no? Entonces, ¿el notario de qué da fe? Da fe de las firmas, no da fe del contrato, porque lo que contiene el contrato es un acuerdo interpartes. Correcto, doctora. Entonces estas recomendaciones son importantes para que posteriormente, para un proceso judicial, no se cuestione la validez del contrato en todo caso. Así es, por supuesto. Es, mucho más rápido que yo vaya ante un juez de paz letrado, le presente mi contrato y, digamos, algún medio probatorio que me acredite que no hay un pago ya durante 2 meses y 15 días. Bastaría con eso para que la demanda sea admitida. Correcto, doctora. Entonces continuamos con el programa del día de hoy. Hoy día estamos conversando sobre qué hacer ante inquilinos morosos y les comentamos que ya el consultorio legal, este programa que venimos transmitiendo todos los jueves aquí por TikTok a las 10 de la mañana, ha cumplido 1 año. Les agradecemos por acompañarnos y lo importante es que también nos sigan brindando sus sugerencias y nos vayan comentando cuáles son los temas que quieren seguir viendo aquí todos los jueves. Los vamos a ir leyendo y vamos a continuar con las preguntas. Selene nos dice, ¿qué tengo que hacer para hacer una conciliación? ¿Cuáles serían los requisitos, doctora?
Bien, primero invitarte a una de las sedes de la Defensa Pública. Tenemos diversos centros de conciliación a nivel nacional. Lo importante primero es acudir únicamente con el DNI para que podamos tener una primera entrevista con el área de conciliación y pues finalmente esta área ya pedirá los requisitos dependiendo del caso en concreto. Lo que pasa, Majo, es que el área de conciliación no solamente ve este tipo de casos, sino por ejemplo lo que tenga que ver con alimentos, algún otro tipo de deuda, ¿no? Entonces depende del caso en concreto, pero lo más recomendable es ir en un primer momento únicamente con el DNI para poder conversar, explicarle, para que la conciliadora o el conciliador nos diga qué es lo que está bien, qué no está bien, qué necesita, qué no necesita y pues finalmente que se pueda entablar una conciliación como tal. ¿Y esas conciliaciones son gratuitas, doctora? Sí, estas conciliaciones son completamente gratuitas y pues básicamente la persona que está encargada del centro de conciliación es un abogado especializado en la materia y que va a iniciar con este proceso, incluso se va a invitar a la otra parte para que pueda acudir a la conciliación. Correcto, justamente nos comentan que pueden llamar directamente al número 01-204-8020, nuevamente 01-204-8020, anexo 1253, o escribir al concilia@minjus.gov.p, concilia@minjus.gov.p, para contactar con los 100 centros de conciliación extrajudicial gratuitos en todo el país. Lo importante es señalar, como bien decía la doctora, es que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos coloca a disposición los centros de conciliación gratuitos a disposición de la ciudadanía. Vamos a ir repitiendo estos canales de comunicación. concilia@minjus.gov.p para recibir más información al respecto. Vamos a continuar con las consultas. Justamente J nos pregunta en ventanilla dónde hay centros de conciliación gratuitos. J, puedes realizar tus consultas, como te comentábamos, en concilia@minjus.gov.p para recibir más información. Continuamos con las preguntas. Doctora, por ejemplo, Roberto nos decía, ¿qué hago si mi inquilino me está difamando y se fue sin pagar arbitrios? Bien, aquí ya opera otro tipo de circunstancia, Majo, ya te diste cuenta, aquí ya estamos incluso ante una difamación. Hay que recordarle al señor Roberto, me parece, que, bueno, la difamación es un delito. No es un delito, si bien de persecución privada, porque quien está interesado en la solución de, finalmente, de que se aclare esa difamación es la parte que está agraviada. Puede realizar su proceso por justamente la difamación, ¿no? Ese ya es un tema aparte que es netamente penal. Pero si se ha ido sin pagar arbitrios y demás, aquí habría que ver también si es que dentro de las cláusulas está establecido eso. ¿A qué me refiero? Lo que pasa es que muchos arrendadores y arrendatarios llegan finalmente al acuerdo de que quien debe de pagar los arbitrios es pues la persona que está dando en alquiler su bien. Si no es así, aquí ya podríamos estar incluso ante otro tipo de procesos, como es una obligación de dar suma de dinero o incluso interponer una demanda por daños y perjuicios. Aquí también habría que evaluar cómo ha dejado el bien, porque hace muchos años, Majo, no sé si recuerdas el caso, bueno, de Susy Díaz, que alquiló su inmueble y durante muchísimos años, pero muchísimos años, me parece que aquí incluso estábamos hablando de 10 años, pues tenía una inquilina que no pagaba y que no se quería ir del bien. Pero al momento de retirarse, pues dejó este bien en una completa calamidad. Entonces ahí también es importante que se pueda finalmente pues interponer una demanda por daños y perjuicios y acreditar cuál ha sido el daño que ha sufrido el inmueble y cómo eso ha repercutido también en nosotros. Así que aquí, para responder la pregunta y de manera concluyente, tenemos una obligación de dar suma de dinero, que es posible también interponerla. Finalmente también podemos llamarlo a conciliar. Nunca dejemos de lado esa opción, ¿no? Porque si no queremos judicializar el caso, podemos llamarlo a conciliar y para poder llegar a un acuerdo finalmente en cuanto al monto que habría, estaría pendiente de la deuda, ¿no? Doctora, por ejemplo, y bueno, con ello esperamos haber absuelto la duda de Roberto. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en esta transmisión. Vamos con la pregunta de Lupita. Si tengo un contrato escrito a mano y firmado, ¿sirve como medio probatorio de desalojo o qué acción? Sí, un contrato, a ver, si bien tiene que tener determinadas formalidades, que esté escrito a mano, que esté escrito a máquina o que esté escrito en una computadora, finalmente no es causal de que sea invalidado. ¿Por qué?
A través de un contrato, como les venía explicando, ¿no? Es una manifestación de voluntad entre ambas partes. Por lo tanto, esta manifestación entre ambas partes puede ser finalmente consolidada en un contrato a mano. Aquí es importante que este contrato esté firmado por ambas partes, porque ya hemos tenido casos donde el contrato es únicamente enviado para conocimiento, firmado nunca. Ahí eso dificulta terriblemente la situación. Entonces, no está mal, no es un requisito que esté escrito a computadora, está muy bien que tengas un contrato, pero que lo tengas y que esté firmado. En caso este contrato no contenga la cláusula de allanamiento a futuro, pues acá se tendrá que interponer una demanda por desalojo en la vía de cognición. Esto es ante un juzgado de paz letrado del distrito, ¿no? A nivel nacional hay muchos juzgados de paz letrado que son competentes para conocer estos casos. Y bueno, el juez ya procederá, ¿no?, con aperturar el proceso, y ya cada etapa procesal netamente de este proceso pues se tendrá que ejecutar e ir avanzando. Lo que sí es que hay que tener siempre presente que estos procesos tienen una demora bastante elevada por la gran cantidad de carga procesal que tiene el Poder Judicial. Entonces aquí siempre es importante tomar en cuenta esto, ¿no?, para poder prepararnos también. Muchas gracias, doctora, por las precisiones y esperamos haber absuelto la duda. Esperamos, Jota, que también nos estés acompañando para comentarte la respuesta que nos estabas consultando respecto a la dirección exacta en Ventanilla del Centro de Conciliación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Está en Manzana V5, lote 15, urbanización Satélite, nuevamente Manzana V5, lote 15, urbanización Satélite de Ventanilla. Asimismo, señalarles cuáles son los canales de comunicación respecto de la conciliación extrajudicial gratuitos en todo el país. Si tienen alguna consulta, pueden llamar al siguiente número: 01-204-8020, nuevamente 01-204-8020, anexo 1253, anexo 1253, y también cuentan con el siguiente correo: concilia@minjus.gov.p, concilia@minjus.gov.p. Jota, esperemos que nos estés acompañando todavía para haber recibido esa información, y también a las personas que nos están acompañando. Muchas gracias, doctora, también por las precisiones. Continuemos con las preguntas del día de hoy. Hoy día estamos conversando acerca de qué hacer frente a los inquilinos morosos, y este es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora, por ejemplo, también una duda muy frecuente respecto a este tema es: si yo como propietario tengo un inquilino moroso, ¿puedo ingresar directamente a mi propiedad y retirarlo? Porque es mi propiedad y ya no deseo que esté ahí. Bien, sí, en efecto es una situación que suele pasar. Aquí quizá muchas personas no reciban la respuesta que se esperaba, porque lo lógico pues es que si yo soy propietario de un bien, lo ideal sería que yo realice todas las acciones necesarias para poder recuperarlo. Sin embargo, si tenemos un inquilino y que está en calidad de posesionario del bien, es decir, no es propietario del bien, pero en ese momento está en posesión del bien, y si es que yo como propietario decido pues finalmente cambiarle la chapa, cortarle los servicios básicos o aprovechar su ausencia para entrar al inmueble y pues finalmente sacar sus cosas, en efecto sí es posible que se esté cometiendo un delito. En esta ocasión estaríamos hablando de la usurpación, y cuando estamos hablando de acciones como el corte de servicios básicos o el cambio de chapa, estamos ante usurpación, pero en la modalidad de turbación de la posesión. Es de hecho una situación que es preocupante de alguna forma u otra, y pues muchos de los propietarios sí son denunciados por este delito, ¿no? Y pues finalmente ellos lo que alegan es que han intentado recuperar su bien, pero a ver, no, digamos que no es la manera adecuada, y aparte de esto que les va a causar un perjuicio a futuro, ¿no?, porque van a ser denunciados. Esperamos entonces haber absuelto con ello la pregunta. Continuamos. Justamente Francia nos pregunta si también absolvemos dudas respecto a alimentos o solamente de viviendas. Hoy día estamos conversando acerca de inquilinos morosos, pero semana a semana vamos hablando sobre diversos temas. De todas maneras, si tú requieres orientación legal gratuita, que es parte de los servicios que ofrece la Defensa Pública, doctora, ¿cuáles son los canales de comunicación? Bien.
Para que nosotros podamos atenderlos, los vamos a atender de manera gustosa. Pueden acudir a cualquiera de los centros de la defensa pública que estamos ubicados a nivel nacional. Pueden encontrar estos centros en la página www.gov.p/defensa pública. Aquí encuentran la dirección de todos los centros de la defensa pública y me gustaría pues ahondar en los servicios que brindamos para que puedan tener conocimiento. La defensa pública cuenta con diversas áreas. Una de estas áreas es el área de asistencia legal, que está conformado por abogados que se encargan de ver los temas de alimentos, régimen de visitas, tenencia, algunos temas civiles también, apoyos y salvaguardas. También contamos con el área de defensa de víctimas. Son abogados que se especializan en la defensa de la parte agraviada en diversos delitos. Contamos con el área así también de defensa penal, que son los abogados que defienden a los denunciados, acusados, sentenciados. También contamos con el área de conciliación. Aquí es muy importante que para el tema en específico se tome mucha atención. La defensa pública cuenta con diversos centros de conciliación a nivel nacional. En efecto, se puede acudir ahí antes de acudir a una vía judicial como tal. Recordemos que en muchos de los casos es necesaria una conciliación previa, como por ejemplo el caso de la señora que tenía su contrato escrito a mano. Si es que vamos a ir por un desalojo y no tenemos esa cláusula, un requisito para interponer la demanda es que se haya agotado la vía de conciliación. Entonces, si tenemos el área de conciliación, la tenemos, y finalmente contamos con un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en diversas materias que nos van a ayudar a nosotros los abogados a darle mayor objetividad a nuestros casos. Entonces, Francia, si tú requieres orientación legal presencial, de todas maneras puedes tener una sede de la defensa pública cercana a tu domicilio, y para las personas también que lo requieren pueden acceder a www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública, y conocer la dirección exacta. De todas maneras, los invitamos a seguir conectándose todos los jueves porque vamos cambiando de tema semana a semana. Continuamos con las preguntas. Vamos a ir con la pregunta de Ais y de ahí vamos a ir con la pregunta, justamente estaba por aquí, de Ángel. Ais nos dice: doctora, ¿qué pasa si el arrendador se apropia de mis bienes por no pagar un mes de servicio de luz? Bien. A ver, aquí no ha habido el pago de un mes, pero ¿cómo es? Primero habría que indagar aquí cómo es que ha tenido acceso a esos bienes, ¿no? Quizá haciendo uso de una fuerza contra el bien y demás, y ha tenido finalmente acceso a la vivienda y a una llave de copia y demás, ¿no? Pero aquí ya estarían entrando a un lugar que, si bien les pertenece por ser propietarios, no están en la posesión. Entonces, aquí sí es importante poner en conocimiento, dependiendo también de la relación que uno tenga con su arrendador. Porque estos temas, si bien pueden estar o se pueden ver por el tema de conciliación, aquí incluso ya estaríamos viendo la configuración de un delito, ¿no? Y bueno, apropiación ilícita no podría configurar porque la apropiación ilícita tiene otro, digamos, objeto de estudio como tal. La figura penal es distinta. Pero aquí tendríamos que ver si es que hay una obligación de devolución o cómo podríamos gestionar esto a través de una conciliación. Me parece que sería lo más recomendable, porque también habría que ver cuál es el pago en su valor. Ahora, ahí incluso podríamos hablar de un hurto, ¿no? Entonces, son diversas circunstancias. De todas formas, invito al usuario a que pueda acudir a la defensa pública más cercana y podamos analizar el caso en concreto. Porque, claro, las opiniones que yo estoy emitiendo el día de hoy es por lo que me cuentan, pero quizá cada caso tiene algún detalle en específico, ¿no? Entonces, quisiera saber, por ejemplo, cómo entró, cómo ingresó, con una copia, como dice María José, o rompiendo la chapa, o qué es lo que ha pasado en específico, para ver si es que habría o no la configuración de algún delito. Pero para decirle a Ais, de todas maneras, por más que sea, digamos, el propietario del bien, eso es un acto ilegal de todas maneras. Que no puede entrar porque ya le ha otorgado el bien para que él esté en posesión, ¿no? Y claro, siempre se hace un llamado aquí a los inquilinos a que puedan cumplir también de manera puntual los servicios que se han comprometido a cumplir.
Entonces, ahí esperamos haberte brindado y extendido esta información que te pueda dar noción de tu caso, y de todas maneras puedes ingresar a www.gov.p/defensa pública y conocer cuál es la sede más cercana de la defensa pública a tu disposición. Continuamos con la pregunta, como estábamos diciendo hace un momento, que estaba por aquí de Alex, me parece que había mandado. Un segundito, que van subiendo los mensajes. Bueno, por aquí ahorita lo vamos a encontrar, pero de todas maneras, Alex, te hemos leído y ahora encuentro el mensaje. Continuamos con las preguntas. Doctora, por ejemplo, acá está, te encontramos. ¿El desalojo express tiene que ser notarial? Bien, aquí es importante tener algunas diferencias y me gustaría aprovechar esta pregunta para explicarles cómo funciona, ¿ok? Lo del desalojo express, que es, pues, lo que origina la cláusula de allanamiento a futuro. Bien, una vez firmado, mejor dicho, ese contrato y que surta efectos y pues que finalmente no hay el pago de la merced conductiva durante 2 meses y 15 días o finalmente si ya acabó el contrato, la vigencia del contrato y deciden no retirarse, ahí ya estaríamos, digamos, con puerta abierta para iniciar este proceso. Entonces, ¿cuáles son las vías adecuadas? Bien, aquí me gustaría que prestemos atención. Bien, ¿cuáles son los requisitos para interponer esta demanda? Solamente el contrato, pero este contrato debe de tener 2 requisitos que deben de ser cumplidos sí o sí. Que tenga la cláusula y que las firmas estén legalizadas. Bien, ¿tenemos eso en el caso? Ok, en el hipotético caso que sí lo tengamos, bien, interponemos la demanda, ok. Entonces, esta demanda va a ser interpuesta ante un juzgado de paz letrado. Aquí hay que indicar la causal, como les decía, o no se está pagando la merced conductiva o pues finalmente el vencimiento del contrato ya se dio. Bien, indicar entonces esas 2 cosas ante un juzgado de paz letrado. ¿Este juzgado qué va a hacer entonces? Bueno, va a analizar estos requisitos. Si es necesaria acá la carta notarial, Majo, no es necesaria para este tipo de procesos cuando existe la cláusula de allanamiento a futuro. Bien, entonces, ¿el juez qué va a decir? Ya tiene el contrato, ya ha verificado que este cumple con los requisitos adecuados y pues va a admitir, ¿no? Va a admitir esa pretensión. Entonces el juez finalmente lo que va a hacer es, le va a otorgar un plazo adecuado al arrendatario, en este caso, bueno, el inquilino, para decirlo en otras palabras, para que pues pueda comprobar, porque en este tipo de procesos quien tiene la carga de la prueba es el inquilino. Entonces, el inquilino lo que tiene que hacer es demostrarle al juez que hay recibos que acreditan que se ha pagado, en caso lo haya hecho evidentemente, o pues que acredite que su contrato de arrendamiento sigue vigente. Bien. Una vez que ya tenga esa respuesta, el juez de paz letrado lo que va a hacer es verificar si en efecto no hay pago o en efecto lo que ha pasado es que ya venció el plazo, entonces va a emitir su resolución de lanzamiento y fijará una fecha para que pues los inquilinos puedan ser desalojados. Ahora, lo que acabo de explicar es netamente un proceso judicial. Si eso se puede llevar por un notario, por supuesto que se puede llevar por un notario, pero ojo, el notario no está facultado para emitir un lanzamiento. ¿Quién es la única persona que está facultada? Un juzgado. Entonces, cuando pasa esto, sí, podemos emitirlo, o podemos, mejor dicho, poder tramitarlo por un notario, sí se puede tramitar por un notario, va a tener mayores gastos, pero menor tiempo. Correcto, doctora. Entonces, para las personas que nos están explicando y de acuerdo a lo que nos acaba de precisar, ¿por qué es importante tomar las previsiones de yo quiero iniciar el proceso de alquilar mi bien inmueble, por ejemplo? Entonces, ¿por qué yo tengo que prever en colocar en mi contrato esta cláusula que usted nos comenta? ¿Qué beneficios me va a traer, por ejemplo? Bien, todos, absolutamente todos, podemos alquilar un inmueble, si es que tenemos un inmueble para alquilar. Bien, entonces, primero, necesito contar con un contrato de arrendamiento que tenga unas cláusulas adecuadas. Aquí también es importante explicar a la población que no es que nuestra ley nos diga tu contrato tiene que tener 3 cláusulas.
No, el contrato puede tener diversas cláusulas, no tenemos un número de cláusulas establecidas, pero una cláusula que es importantísima que esté presente y que nos va a ayudar, va a coadyuvar a que en un futuro no estemos enfrentados en un proceso judicial durante años, es la existencia de una cláusula de allanamiento a futuro. Es importante y muy desconocida. De hecho, muchos de los procesos de desalojo actuales es porque no se conocía esta cláusula, nunca se puso en práctica, o si finalmente se puso en práctica no cumplía con otro requisito, que es tener las firmas legalizadas. Entonces son diversas circunstancias que uno tiene que cumplir. Para esto siempre es importante pues que podamos asesorarnos con un abogado. Les mencionaba que no es un requisito que tenga la firma de un abogado porque un contrato es entre las partes, pero sí es importante tener un asesoramiento. Esta cláusula pues finalmente nos va a ayudar a que en un futuro, en el caso de que nuestro inquilino no quiera retirarse del inmueble, no pague, ¿no?, durante 2 meses y 15 días, pueda pues también ser desalojado en un tiempo bastante prudencial. Incluso hay juzgados de paz y letrado que han logrado desalojar a los inquilinos en un plazo máximo de 6 meses. Esa es la gran diferencia. Con esta cláusula que, claro, va a costar un poco más por la legalización de las firmas, pero yo voy a tener mi inmueble, si es que pasa una situación así, en 6 meses máximo. Pero no la pongo por ahí que ya me voy a ir a un proceso que me va a demorar años. Desgastante en su totalidad. Muy importante que la población tenga conocimiento de esta cláusula. Entonces, si usted hoy día se ha encontrado con esa transmisión, encuentra esta sugerencia, esta recomendación, este consejo que es esencial. El día que usted redacte este contrato, que por supuesto, como usted nos comenta, puede haber muchas cláusulas, esta no le puede faltar. Y ese es el tip, el consejo que ha encontrado en esta transmisión, en el programa del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias, doctora, por estas precisiones. Y ya llegando casi al final de nuestra transmisión, vamos a ir leyendo las últimas preguntas que nos están llegando. Cielo nos estaba comentando: compré una casa en Barranco con un inquilino precario familiar de la dueña anterior y no se quiere ir. ¿Cómo lo puedo sacar de ese mueble? Bien, aquí habría que verificar si es que se puede interponer una demanda por ocupante precario. Sí había mencionado que lamentablemente cuando tenemos un ocupante precario, la demanda se interpone ante un juez especializado y tenemos una demanda que va a demorar pero muchos años, pero finalmente ese es el proceso adecuado que se tiene que seguir. Aquí siempre es importante tomar en cuenta algo, María José, y es que cuando uno adquiere un inmueble debe de asegurarse que este inmueble esté completamente saneado, que los documentos del inmueble estén en regla, que no tengamos ningún tipo de inconveniente como el que está teniendo la persona que nos acaba de comentar. Porque, bueno, o quizás sí tenía conocimiento. Hay muchas de las compras que se realizan teniendo conocimiento de este tipo de circunstancias. Pero pues aquí lo que va a ganarse es un proceso bastante largo porque sí tiene que demandar. La repregunta de Cielo es seguro comprar una propiedad sin título de propiedad, pero con título supletorio a favor del vendedor? Bien, aquí es importante acudir siempre antes de realizar una compra de un inmueble ante un abogado que se especialice en temas inmobiliarios. Como les mencionaba, cuán importante es aquí comprar un inmueble que esté completamente saneado y con los documentos en regla. Lo ideal sería que adquiramos un inmueble del propietario, ¿no? Y Cintia también nos hace una pregunta súper importante: ¿cómo podemos saber que todo está en regla? Bien, podemos acudir a registros públicos. En registros públicos pagamos una pequeña tasa, completamos un formato, son registros públicos, así que son de acceso para la población. Es importante que podamos averiguar, de hecho, cuáles han sido los antecedentes del inmueble que vamos a comprar. Y algo que me estaba olvidando, María José, y es importante que lo mencione porque, bueno, tiene que ver incluso con los inquilinos morosos. Para las personas que quieren alquilar un inmueble, a nivel nacional tenemos un registro, que es el registro, no recuerdo el nombre exacto, pero básicamente lo que hace es registrar a las personas que tienen una deuda pendiente. Y el nombre de estas personas no desaparece hasta que cumplan con el pago de la deuda.
Pero claro está que si yo quiero que esté dentro de esa relación de inquilinos morosos, yo pues tengo que informar que está debiendo ante los juzgados que corresponda. Entonces, antes de alquilar un inmueble, saber si es que esta persona forma parte de esta lista. Nos vamos a ahorrar muchos años quizá de litigio, muchos conflictos. Entonces, en registros públicos también podemos ver, para contestar la pregunta, cuáles son los antecedentes del bien, ¿no? Aquí siempre es importante también contar con un asesoramiento adecuado para verificar si el inmueble que vamos a adquirir pues está libre no solamente de hipotecas, por ejemplo, o si está libre de algún ocupante precario, o si tiene ahí alguna contingencia que pues finalmente no va a poder dejarnos disfrutar el inmueble que estamos comprando. Doctora, ya estamos llegando casi al final de nuestra transmisión, pero me gustaría irme con dos preguntas que nos están haciendo por aquí. La primera es al respecto de este súper consejo muy útil que usted nos ha brindado respecto a de la cláusula de allanamiento a futuro. ¿Cuál es la norma y el artículo para que las personas que nos están acompañando hoy lo puedan anotar y tener ahí guardado cuando lo necesiten? La norma, ¿y cómo se llamaba la cláusula nuevamente? Cláusula de allanamiento a futuro. Bien. El artículo en especial, no es que se pueda decir un artículo en especial porque se ha creado toda una ley para proteger al propietario del bien. Bien, esta ley es la 30.201. Anótenla, ley 30.201. Bien, esta ley finalmente lo que hace es otorgar mucha protección al propietario. Si bien está puesta en vigencia, María José, hace ya algunos años, esto sí es importante que lo sepan, no es que se haya creado ahora mismo, ¿no? Se ha creado ya hace bastantes años, pero no se suele aplicar por desconocimiento y porque ya tenemos, pues, ¿no?, una forma clásica de realizar los contratos. Y doctora, la segunda pregunta que también nos están dejando, nos dicen, repita por favor cuál es la ley, el número. 30.201. ¿Y el nombre de la cláusula? Cláusula de allanamiento futuro. Excelente, doctora. Y nos vamos con también la pregunta, ¿cuál es la labor de la defensa pública en el tema que hemos conversado el día de hoy? Bien, la labor de la defensa pública resulta de especial importancia en determinados casos. Por ejemplo, si yo como propietario ya me encuentro inmerso en un problema con un inquilino que finalmente no quiere pagar la merced conductiva, o ya de 2 meses y 15 días o ya de mucho tiempo, puede acudir a uno de los centros de la defensa pública, específicamente al área de conciliación. Recordemos que si no tenemos la cláusula que tantas veces hemos recomendado el día de hoy, sí o sí se tiene que demandar a través de un proceso de cognición por una demanda por desalojo, y es importantísimo porque es un requisito que va a solicitar el juzgado tener la conciliación, tener también una carta notarial, porque esto me va a ayudar a demostrarle al juez que no estoy acudiendo a él porque quiera, estoy acudiendo a él porque ya he agotado todos los mecanismos que estaban en mis manos para poder requerir el pago y no lo estoy logrando. Entonces, el área de conciliación ahí está justamente para intentar llegar a un acuerdo antes de judicializar el caso. Ahí participamos. La defensa pública asimismo puede ayudarlos respecto a una orientación, ¿no?, para verificar si estos contratos son adecuados o no son adecuados. Entonces, doctora, justamente por aquí nos habían estado consultando específicamente si la defensa pública podía ver estos temas. Para ya llegar al final de este programa, me gustaría pedirle su reflexión del día de hoy. ¿Cuáles son los puntos más importantes que hemos conversado? Bien, gracias María José. Y aprovecho este espacio para hacer un llamado especial a la población, a aquellas personas que quieran tener un ingreso extra alquilando una de sus propiedades. Tengan una asesoría adecuada para que podamos redactar un documento que contenga el contrato de alquiler con las cláusulas adecuadas. No hay un número establecido de cláusulas, pero es importante que una de ellas sea la cláusula de allanamiento a futuro, que va a hacer que finalmente la persona que está alquilando el bien se va a allanar a las futuras acciones que yo como propietario puedo tomar en caso no me pague o en caso no se quiera retirar. Entonces, propietarios, atentos con su bien.
protéjanlos. Protéjanlos ¿cómo? A través de un contrato bien redactado que contenga esta cláusula, que esté con firmas legalizadas para que finalmente podamos recuperar nuestro bien que tanto nos ha costado, María José. Los bienes inmuebles hoy por hoy cuestan pero tanta inversión, y la inversión que es trabajo de toda una vida probablemente. Si tanto nos ha costado, apliquemos lo que nos faculta la norma. Esta cláusula para que podamos recuperar nuestro bien en meses. No esperemos a un proceso que nos va a durar muchos años, que va a generar desgaste emocional, desgaste económico. Tengamos en cuenta estos consejos. Siempre es bueno preguntar a personas que ya conocen de estas materias para que finalmente nos evitemos pues muchos conflictos en un futuro. Atentos también los inquilinos, porque bueno, aquí se les hace un llamado a que puedan cumplir en efecto pues con las promesas que finalmente se ha puesto en un contrato, cumplir con el pago de los servicios básicos, cumplir con la merced conductiva. Y pues finalmente, si es que ya no logramos tener un acuerdo entre las partes de palabra, podamos acudir al área de conciliación de la defensa pública para intentar solucionar este conflicto antes de acudir a la vía judicial. Y bueno, muchas gracias María José una vez más por darnos la oportunidad de tener este acercamiento a la población. Esperemos de todas formas que hayamos podido absolver algunas dudas. Sin embargo, invito a la población en general que pueda acercarse de manera presencial a una de las instalaciones de la defensa pública. Nos encontramos a nivel nacional. Ahí van a poder encontrar abogados de distintas especialidades para que pues puedan orientarlos de la mejor manera. Y este ha sido el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recuerden que pueden acercarse para hablar de este tema, para asesorarse de este tema sobre respecto a lo que conversamos, inquilinos morosos y muchos temas más para la defensa pública. Pueden extender sus servicios gratuitos. Pueden la defensa pública coloca a disposición la línea fonolera 1884 y asimismo recordarles que pueden contar probablemente con una oficina de la defensa pública muy cercana a su domicilio. Los invitamos a ingresar a la página web www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública. Son más de 390 sedes a nivel nacional. Como les recordamos, este ha sido el programa semanal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ese es el consultorio legal y no se preocupen porque esto está quedando grabado tanto en YouTube como en Spotify. Es un gusto estar en contacto con ustedes, recibir sus comentarios, sus sugerencias, y lo más importante es que nos vamos a estar viendo la próxima semana, el próximo jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias, doctora. La doctora Alicia Trujillo, defensora pública del Ministerio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y los invitamos especialmente a suscribirse a YouTube porque vamos a estar preparando una especial sorpresa para ustedes que estamos seguros va a ser de su agrado. Gracias a quienes han conectado. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.